el gran problema del México moderno es esta corrupción que tiene una magnitud que nunca tuvo antes. Nos hemos reunido en su momento con el gobernador, en el caso de los acuicultores, le hemos planteado nuestros problemas y no se ha resuelto ninguno. En esta época, tú no puedes hablar con los funcionarios, se indignan si los criticas, aun cuando lo hagas de manera educada y cuidadosa, aun cuando tengas la razón, o cuando menos piensas que tienes razón porque tienes los argumentos, los bases, la información para hacer la crítica, y no te escuchan. La política, desafortunadamente, en nuestro tiempo no tiene los mejores hombres ni las mejores mujeres actuando en muchos partidos y en el gobierno. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Diálogos por Sinaloa, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de una servidora, Paola Gárate, y en las demás plataformas digitales. En esta ocasión estoy muy contenta, muy emocionada, halagada de tener la oportunidad de charlar con un distinguido sinaloense, con un hombre honesto, capaz, valiente, un hombre de familia, empresario, con experiencia en el servicio público. Y no acabo si yo describo Jaime Sánchez Duarte. Muchas gracias por aceptar la invitación a grabar juntos un episodio de Diálogos por Sinaloa. No, gracias, Paula, gracias por reiterarme la invitación y darnos tiempo para reunirnos como lo teníamos previsto, porque habíamos intentado hacerlo antes y no habíamos coincidido en las agendas. Esta descripción que haces de mí es halagadora, y yo debo agregar que nosotros te vemos a ti como una mujer magnífica, valiente, inteligente, audaz, seria, íntegra. Nosotros quisiéramos que la política estuviera llena de mujeres así, porque, y te lo digo muy en serio, eso de que las mujeres llegan a la política nos pareció muy rápido, algo que no pudimos algunos asimilar, pero porque sucedió muy rápido. De Peña Nieto para acá, que se instruyó que el 50% de todas las posiciones las tuvieran las mujeres. Con una deuda histórica de más de 200 años, no pudiera ser tan rápido, pero el avance... Si quieres deuda antropológica son 290,000 años, porque la especie tiene más de 300,000 años, el Homo sapiens. Y por eso te lo comento, porque el cambio es un cambio cultural de magnitud enorme, que ha tenido impacto en la familia, en la sociedad y en la política, por supuesto, y no siempre bien. Como tampoco los hombres se han distinguido por ser todos ellos magníficos políticos. La política, desafortunadamente, en nuestro tiempo no tiene los mejores hombres ni las mejores mujeres actuando en muchos partidos y en el gobierno. Claro. Pero en tu caso, y quiero puntualizar, ¿no? Realmente me parece que destacas porque has tenido congruencia e integridad en las posiciones que mantienes y que cumples. Eres responsable. Y ojalá la política estuviera llena de gente así, porque necesitamos políticos honestos. Esto es muy difícil. Es una frase que no se explica por sí sola, pero el gran problema del México moderno es esta corrupción que tiene una magnitud que nunca tuvo antes. Cuando yo fui joven se recordaba, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo fui joven, y te estoy hablando de hace ya como 60 años, se recordaba mucho el régimen alemanista, aquel cachorro de la revolución que fue el primer presidente civil después de muchos generales. Y este revolucionario, Miguel Alemán Veracruzano, hizo un sexenio que le caracterizó la corrupción. Fue enorme la corrupción, tuvo muchos méritos, también fue quien construyó Ciudad Universitaria, hizo obra de infraestructura importante en aquel momento como el viaducto Miguel Alemán en Ciudad de México, pero hubo mucha corrupción en su régimen. No habíamos vivido ni Alemán en su época, ni después otros presidentes vivieron el tamaño de la corrupción que hoy se vive en México. Esto del huachicol, por ejemplo, es que la cifra es impresionante, 600,000 millones de pesos. El costo del Tren Maya, el costo del aeropuerto, el costo de Dos Bocas, todo
todo ha sido duplicado, triplicado, y además, algo que vale la pena consignar y que luego se nos olvida, no se dice de manera, no se reitera, el 80% de los contratos con López Obrador y con la 4T son asignados, no se concursan. Claro, no hay licitación, Sí. es designación directa. Así es que, pues gracias de nuevo por invitarme. Al contrario, y qué honor y a la vez qué compromiso, las palabras y los calificativos que hace hacia mi persona. Sí. Me esforzaré en todo momento por mantener esa apreciación. Y viniendo de usted más porque es una persona a quien yo admiro y reconozco y se ha ganado a pulso con su actuación, con su historia de vida y con el presente, porque actualmente usted representa no solo opinión pública, que léanlo, tiene una columna bien interesante, sino en el hacer y en el generar que se conjuguen todas las fuerzas para rescatar nuestro estado, que ya platicaremos más adelante. Pero antes, me encantaría que de su boca le platicara a quienes ven este episodio quién es Jaime Sánchez Duarte, en todos los aspectos, y no sea modesto, pero a la vez resalte lo más importante como ser humano, como hombre de familia, empresario, como exfuncionario público y sobre todo, pues su origen, de dónde vienen sus padres. Soy culichi, nací acá hace ya 77 años y al mismo tiempo, y lo digo con una según, con un paréntesis, también soy un citadino, soy lo que se llama un chilango, porque cuando tenía 7 años, mi padre, recién electo diputado federal, nos llevó a vivir a Ciudad de México. En aquella época los diputados federales pues no tenían vuelos para venir todos los fines de semana. ¿Su padre? Y los sueldos tenían la magnitud que hoy tienen. ¿Quién? Mi padre, Leopoldo Sánchez Celis, que después fue gobernador. Entonces nos llevó a vivir a Ciudad de México. Y yo estudié en Ciudad de México desde el tercer año de primaria hasta que terminé mi licenciatura en Economía en la Universidad Nacional, en la UNAM. Entonces soy economista. Trabajé con el profesor Carlos Han, algo del cual me siento muy orgulloso, en el Estado de México. Yo fui director de una escuela de capacitación campesina en un pueblo que se llama Yazú Solís, que significa en Mazahua nuevo amanecer o buenos días. Los mazahuas son una población importante en el Estado de México. Y yo viví ahí por más de 2 años en una hacienda donde capacitábamos campesinos para el trabajo colectivo. Y salíamos nada más los fines de semana. Yo creo que por eso me casé después, porque me la llevaba ahí encerrado. Y solamente los fines de semana veía a mi novia. Entonces cuando pude me casé. Joven se casó. A los 27 años. Y también trabajé con el profesor Han cuando fue jefe del departamento. Trabajé en el área rural del DF. Poca gente sabe que el DF tiene un área rural tan extensa como su área urbana, es decir, la cantidad de hectáreas rurales en el DF son tantas como las urbanas. El DF tiene 150,000 hectáreas, son muy poquitas. El distrito de riego de Culiacán, el distrito 10, tiene 300,000 hectáreas de riego. Bueno, todo el DF tiene nada más 150,000. Y de ellas la mitad son rurales, son estas delegaciones que poca gente las ubica. Iztapalapa, Tláhuac. La Cuauhtémoc, Sí, la Roma. no, la Cuauhtémoc bueno, es el centro. Es el centro. Es la zona urbana, la Benito Juárez, Coyoacán. No son las delegaciones periféricas. Y hay poblaciones indígenas ahí, mazahuas, como Tlalpan. Tlalpan tiene una extensa zona rural. Ahí trabajé yo con el profesor Hanna en un programa de reforestación y de colectivización ejidal, donde le facilitábamos a los campesinos créditos, capacitación para desarrollar proyectos productivos. En este caso eran cerdos. También trabajé con Han después como delegado de turismo aquí en Sinaloa. Fui un año delegado de turismo y después Han fue nombrado secretario de Agricultura. Y yo me fui a trabajar con él a Ciudad de México. Trabajé con mi padre también y aprendí mucho de los dos. Había algo en ellos que hoy nos hace falta.
Por ejemplo, Sánchez Celis era muy directo y las cosas las hacía inmediatamente. Si tú ibas a solicitar algo o te quejabas de algo o pensabas que estaban haciendo mal un programa, en ese momento lo resolvía. Era famoso porque en aquellas audiencias públicas que tenía cuando gobernador, de ahí salían detenidos funcionarios o eran sancionados o despedidos porque un campesino o alguien de una colonia popular se quejaba de su trabajo. Y Han, que era así de ejecutivo, pero tenía este estilo de la gente del centro de México, esta manera de ser tan educada, tan cuidadosa, tan fina, ¿no? Políticamente correcto. Sí, era impresionante, profesor. Yo fui su coordinador de asesores y recuerdo que llegaba a su oficina y él me abría la puerta. Mi jefe me abría la puerta y luego me acercaba a su escritorio y me sentaba. Él me acomodaba en la silla. No lo hacía solo conmigo, es su naturaleza, fue su naturaleza. Y luego se sonreía y me preguntaba por mi familia. Y luego agregaba, ¿y en qué te puedo servir? Pues ya no le pedías nada, ya te había dado todo, te había dado su cortesía, su calor humano, su disposición a atenderte, a escucharte. Recuerdo con Han en una ocasión, estábamos en Mexicali, en una reunión con campesinos. Había terminado el distrito de riego de Mexicali y se presentaron ahí un grupo numeroso de campesinos marginados, mujeres y hombres con niños en los brazos, famélicos. Se veía que tenían hambre. Y Han nos atendió inmediatamente. Me pidió que estuviera con él en la reunión. Él pensaba regresarse a Ciudad de México para ser testigo de una boda. Canceló su presencia en la boda y le pidió a su hijo que lo sustituyera, al mayor, a Carlos Janrón. Y ahí los campesinos nos narraron su tragedia. Nos insultaban, Paola. Nos rayaban la madre, nos reclamaban. ¿Y con Eran justa groseros, razón? duros. Y Han aguantó todos los insultos. Te lo digo porque en esta época tú no puedes hablar con los funcionarios, se indignan si los criticas, aun cuando lo hagas de manera educada y cuidadosa, aun cuando tengas la razón, o cuando menos piensas que tienes razón porque tienes los argumentos, los bases, la información para hacer la crítica, y no te escuchan. Ahí estábamos escuchando a los campesinos, y así era Han, y así era mi padre. Me acuerdo una vez que me comentó Andrés Cañas, que en paz descanse, que cuando eran dirigentes de la universidad fueron a reclamarle al gobernador Sánchez Celis algo, y lo insultaban en la calle. Sánchez Celis los pasó y les preguntó qué querían. Porque debemos escuchar a la gente, aun cuando no tengan razón, y si tienen razón, con más. Entonces, esa política, porque se habla del México autoritario y se habla con ignorancia, con una enorme ignorancia, porque ese México autoritario nos dio presidentes como Ruiz Cortines. Ruiz Cortines fue presidente que terminó muriéndose en su casa en Veracruz, una casa de 300 metros, y que no tomó 5 centavos de presupuesto público. Un presidente reconocido incluso por Nixon en un documento. López Mateos, nos olvidamos de López Mateos, expropió la electricidad, entregó mucha tierra. Los libros de texto, Sí, gratuitos. libros de texto. Teníamos secretarios como que Torres. sí estaban escritos correctamente. Sí. Nuestro secretario de Educación eran Torres Bodet, Agustín Yáñez, no este hombre que dirige educación, que es un ignorante. O sea, el México del que nos quejamos, aquel México autoritario, era muchas veces mejor al México que hoy vivimos. Claro. Pero por mucho. Y como empresario, ¿cuál es su evaluación respecto al gobierno de Morena en Sinaloa? Bueno, la verdad es que mi evaluación es negativa. Nos hemos reunido en su momento con el gobernador, en el caso de los agricultores, le hemos planteado nuestros problemas y no se ha resuelto ninguno. Esto pasa cuando un gobernante realmente no pertenece a la gente que representa. Cuando un gobernante pertenece a ese núcleo humano, que pueden ser campesinos, obreros, empresarios, con los que tenga empatía, afinidad, o pueden ser todos los sinaloenses porque está orgulloso de su condición de sinaloense, sale a defenderlos, pelea por ellos. Por eso es que es nuestro representante. Claro. Entonces el campo está abandonado,
la pesca está abandonada, la acuicultura no se atiende, los créditos a las pequeñas y medianas empresas son casi nulos, no hay fomento. Y agregarle la inseguridad, la incertidumbre, la desconfianza, la sobreregulación. Entonces esto no puede caminar así. Sinaloa no debe seguir gobernada por Morena. Lamento decirlo así tan claramente para mis amigos morenistas, porque tengo amigos morenistas y algunos de ellos destacados y gente muy buena y honesta. También hay gente honesta ya, no muchos, pero los hay. Como no muchos sabían el PRI en su último momento, pero sí lo sabía. Yo conocí muchos funcionarios priistas, de los cuales me siento orgulloso de haber sido su amigo, que nunca fueron chuecos, ni tranzas, ni torcidos, ni abusivos, y menos soberbios. Entonces, debemos cambiar de gobierno. Es absurdo que continuemos con Morena. El llamado que ha hecho Zamora, y déjeme decirlo aquí, Paola, con toda franqueza, el llamado que ha hecho Mario Zamora tiene mucho sentido. Lo más importante es que Mario dice, debemos buscar un candidato de unidad. Y no importa que no sea yo, así lo ha dicho. Y esa es la actitud que yo esperaría de los dirigentes sinaloenses de todos los partidos, y no la veo. Y lo lamento. Ojalá lo entiendan, que este es el momento de la unidad, que debemos trascendernos y vencer nuestros intereses personales para lograr un bloque que salve a Sinaloa de este marasmo, de este momento atroz y difícil que vivimos. Esto no se va a resolver solo. No es cierto que las soluciones lleguen en automático por arte de magia. Tienes que hacer algo para que sucedan. ¿Quieres bajar de peso? Pues bueno, bájale un poco a las papitas. Ponte dieta, hoy, no el lunes, Haces más ejercicio. No vas a bajar de peso. Queremos que Sinaloa mejore. La primera condición es que Morena ya no gobierne. La segunda gran condición es que suceda una alianza entre la oposición. Aquellos partidos que se resistan a la alianza están equivocados y no están siendo fieles a su compromiso con Sinaloa. Ojalá corrijan esta conducta y logremos una alianza, y también para la Cámara y para las presidencias municipales. Y quienes vayan, bueno, pónganse de acuerdo. Hablen entre los distintos dirigentes políticos y consideren posiciones, posibilidades, competitividad electoral, capacidades, pero vámonos poniendo de acuerdo. El momento crítico que vivimos es algo que nos obliga a reaccionar. Debemos hacerlo ya, no podemos esperar, y esa ha sido mi insistencia, como tú bien lo sabes. En otros países, alguna vez yo hice un documento sobre la segunda vuelta, no sé si te lo envié. Sí, claro. En otros países, en muchos países latinoamericanos hay una segunda vuelta electoral, en México no. Entonces aquí gana alguien con solamente el 30% de los votos. Eso está mal. Por eso yo siempre planteé la segunda vuelta. No solo yo, mucha gente lo ha hecho. Claro. La segunda vuelta obliga a que el que gane obtenga el 50% más uno. Entonces en la segunda vuelta solo se presentarán, lo digo para la gente que no lo sabe, tú lo sabes, aquellos candidatos que tuvieron los 2 mejores lugares en la elección. Claro. ¿Sí? Y entonces esto obliga a las alianzas. Y va más allá, porque coincido plenamente en todo lo que comenta, pero justo nadie va a hacer por Sinaloa lo que las y los sinaloenses no hagamos, primero. Segundo, sí es bien importante que si los partidos políticos no ayudan, no estorben, y que quienes se digan de oposición no vean a Sinaloa como un estado en elección más, sino un estado en el que está en juego la vida. Aquí se trata de vida o de muerte, de guerra con estos narcoterroristas, dictadores inhumanos de Morena y sus aliados, el Verde y el PT, o de ciudadanos honestos, capaces, valientes, que pongamos al centro de Sinaloa. Más allá de un interés personal, más allá de un interés de un grupo, más allá de un interés de un color partidista, el interés de que Sinaloa siga siendo opción para vivir aquí. Porque hoy no vivimos, sobrevivimos. Entonces, eso es fundamental. Y claro, el papel de los partidos es importante, pero yo voy más allá. Creo que el protagonismo de los ciudadanos que antes no participaban en política o en un partido político, hoy es el determinante, porque tienen toda la voz,
para desde ahorita exigir eso a los partidos. O se juntan o demuestran que están del lado equivocado y le están haciendo el trabajo sucio a Morena, para que se mantenga destruyendo a Sinaloa, ensangrentándolo y destruyendo al país, ¿no? Pero bueno, mucho que hablar al respecto. Retomando lo que mencionaba, en el caso de la actividad acuícola, ¿qué situación se encuentra hoy esta actividad que genera empleos, que genera riquezas para nuestro estado y que a punta de amparos han tenido que venir defendiéndose, lejos de tener de aliado al gobierno, porque el gobierno en sí no genera empleos, ni genera riquezas, ni desarrollo, es quien debiera generar las condiciones para que quienes sí los pueden generar, que son los empresarios, pues las tengan, pero es al revés. Aquí no solo no generan las condiciones, al contrario, va en detrimento, parecieran que son los enemigos. Efectivamente, la acuicultura, yo tengo 34 años en esto, y la acuicultura de camarón, no la de peces tiene antecedentes sobre todo en el centro del país, la trucha, el bagre. Originalmente la acuicultura la promovía la Secretaría de Recursos Hidráulicos, se sembraban alevines en las presas. También estuvo en la Secretaría de Comercio, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Medio Ambiente. Luego no saben qué hacer con la acuicultura y la pesca. Hoy está en la de Agricultura. Ahora está en la de Agricultura como un organismo autónomo, entre comillas. En realidad el gobierno de Morena ha sido desastroso, no solo para el campo, para nosotros también. Se acabaron todos los subsidios, se acabaron todos los apoyos, pero además la escala de corrupción es tanta que la cantidad de camarón de contrabando que ingresa a México ahora se ha multiplicado por muchas veces. Acaba de suceder ahora en la Cuaresma algo inédito en la historia económica y personal de nosotros los empresarios. Todos nosotros los acuicultores hicimos nuestras granjas sin apoyo del gobierno. Esto no es como la agricultura sinaloense, que por supuesto tiene muchos méritos. A los agricultores sinaloenses les hicieron los distritos de riego, los canales. A nosotros el gobierno nada. Generó la infraestructura. Toda, sí. Aquí nada, todo lo hemos hecho nosotros, ¿sí? Les hemos pedido que nos electrifiquen y es hora que no lo logramos para poder ser competitivos, porque el costo de la energía que pagamos es enorme. El diésel y la energía eléctrica es lo más caro en México comparado con los países latinoamericanos. Pero vuelvo al tema del contrabando. El contrabando en México siempre ha sido un fenómeno recurrente, contingente también, porque se daba, por ejemplo, cuando yo fui joven, había contrabandistas de alcohol aquí en Sinaloa. De cigarros. De cigarros. Y eran sobre todo en las épocas de las fiestas navideñas, ¿no? Que buscabas comprar alcohol más barato para reunirte con la familia y los amigos. Pero ahora el contrabando en el país es un fenómeno universal. Se contrabandea azúcar, carne, camarones, bienes intermedios, acero. Incluso algunos amigos míos en Ciudad de México me afirman. Gasolina, el huachicol. Sí, el famoso huachicol. Bueno, hasta el agua. Sí, dicen mis amigos que la cantidad de bienes chinos que se contrabandean a México son enormes, que es una de las quejas del gobierno americano en las cadenas productivas, de supuestos bienes mexicanos que se integran a la cadena aeronáutica o automotriz o electrónica. Una gran parte de ellos son chinos reetiquetados. Wow. Y está sucediendo con el camarón. Hay mucho camarón ecuatoriano que lo reetiquetan como centroamericano. Y entra camarón de contrabando también. Nos hemos quejado con la autoridad decenas de veces, Paola. Hemos estado en reuniones en la oficina de la presidencia, en gobernación, en aduanas, en Conapesca, en agricultura, en economía. No resuelven. El tamaño de la incapacidad es asombrosa. Yo estuve en gobierno. Yo sé cómo se pueden hacer las cosas. Cuando hay lo que tú y yo sabemos como voluntad política, cuando el jefe da la instrucción y se ordena que se pare encuentras el cómo sí hacerlo. Se tiene que hacer. Sin embargo, yo lo invito, si no lo vio y a quienes están viendo el programa, ahí les voy a poner el link abajo en los comentarios, en la comparecencia de la Secretaría de Pesca, el cinismo, la desvergüenza y sobre todo ese derroche de ignorancia
al respecto, ¿no? De que lleva la política pública de la pesca y la acuacultura, haciendo jactancia, como si estuvieran en la gloria los pescadores y los acuacultores. Sí. Sí, no, el gobierno realmente no es nuestro aliado y vale la pena aclararlo, así como tú intentas decírmelo. No saben cómo ser aliados nuestros. No tienen idea. Y eso no fuese tanto el pecado, porque eso no es delito. Lo grave es lo inhumano para no querer entender. Porque personas como usted, como yo y muchos con bolitas y palitos les explican qué se necesita y cómo se lo pueden lograr, cómo lo pueden hacer inclusive, pero no quieren. O sea, entonces ya no, la ignorancia pasa a un segundo término. El tema es que no quieren escuchar a los que sí viven los problemas, que son los que tienen más las soluciones, pues no lo quieren, ¿no? Lo escuchan como oír llover y no lo hacen. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo como agua, bien interesante la charla. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, porque además de empresario, de acuacultor, como politólogo, ¿cómo califica el estado de democracia que tenemos en Sinaloa? Bueno, ya sabemos lo que sucedió el 21, y tú eres una testigo de eso, y tú lo sufriste, y me lo has platicado. Realmente la elección del 21 es ilegal. Sinaloa deberíamos desaparecer poderes. Y debería investigarse de manera más seria la intervención del crimen organizado en todas y cada una de las elecciones que sucedieron en el país para anularlas. Esas elecciones son ilegales, por definición. No entiendo cómo es que pueden seguir gobernando si partieron de un hecho ilegal. Es real, está documentado. Ya, esto no está funcionando. ¿Con qué seguridad vamos a ir a elecciones ahora el 27 si no hay una corrección de magnitud? La impunidad no solo prevalece en los asesinatos, lamentablemente, en las desapariciones, en la corrupción. También esta impunidad electoral para manipular elecciones. Deberían anularse las elecciones y desaparecer poderes. Claro. ¿Y qué opina sobre la acusación del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos sobre los 10 políticos sinaloenses? Bueno, ellos afirman tener elementos para pedir que se les detenga y luego exigir su extradición. Y en Estados Unidos, y todos lo sabemos, un juzgado, una corte, pues no puede inventar cosas para luego desdecirse. Si ellos están solicitando la detención para luego formalizar la extradición, es que tienen elementos para hacerlo. Claro. Es un hecho. El gobierno de los Estados Unidos cumplió con la parte que le toca, pero el gobierno mexicano han pasado más de 15 días y no ha cumplido con esta... Sí, lo grave es que estamos poniendo en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos y el futuro del país. O sea, ¿qué sigue? Va a ser muy seria la revisión que van a hacer del TEMEC. Mi pronóstico es que nos van a poner más aranceles y más limitaciones. Esto no va a quedar simplemente en la solicitud de extradición. El gobierno de Sheinbaum alega soberanía, y recuerdo este artículo de Silva Gerson sobre el tema. La soberanía que debemos recuperar, Paola, es la soberanía sobre los territorios que tiene el narco. No es Estados Unidos nuestra amenaza para la soberanía, al menos no en este momento, y sí lo ha sido en algún momento en la historia. Pero Estados Unidos no está quitándonos el control. Lo que quiere y nos exige es que tengamos control sobre nuestro territorio y recuperemos los territorios que domina el narco. El narco cobra impuestos. Recuerdo que los gobernadores de La Bastida, de manera valiente, y hay que subrayarlo, señaló a la opinión pública nacional que los módulos de riego en Sinaloa estaban capturados por el narco y que cobraban impuestos. Y no pasó nada, y La Bastida lo declaró. Y no ha pasado nada. Desde Entonces la soberanía que debe preocuparle es la que estamos perdiendo con el narco. O sea, si no detenemos esto, ellos van a gobernar.
O sea, vamos a hacer una experiencia de un país gobernado por narcos, porque ya estaban sugiriendo quién puede ser electo aquí y allá, o cuál funcionario sería mejor para ellos, o qué programas les acomodaban más. Se afirma que algunos programas del gobierno federal sirvieron a, no tengo el dato, se dice en los artículos, sirvieron a algunos grupos de narcotraficantes. Claro. Se afirma también que tienen contratos. ¿Y qué avisora de mantenerse lo que en estas más de 2 semanas ha ocurrido, casi protección a estas 10 personas, incumplimiento a estos tratados internacionales, a estos tratados de extradición, a estos convenios bilaterales? Yo creo que viene una crisis. Más de la que ya tenemos, de las que ya tenemos. Sí, y es responsabilidad del gobierno federal. Lo sencillo fuera entregar a Rocha, llegar a un acuerdo y sacar de su gobierno a los narcopolíticos más destacados y señalados y tratar de enmendar las cosas y mejorarlas. La advertencia que hace el presidente de Estados Unidos de si no hacen su tarea, la vamos a ejecutar nosotros. ¿Qué cree que hay en esas entre líneas? Que sí se atrevan, que sí intervengan, que vengan que van a tener. seguir presionando, que no van a dejar de hacerlo. ¿Se imaginaba algún momento usted que viviéramos una situación como esta en Sinaloa, nunca, en el país? Nunca me imaginé que el crimen organizado llegara a tener tanto poder en México. Cuando yo fui un adolescente aquí en Culiacán, el personaje del crimen se llamaba Lalo Fernández. No dice para la historia, pero era un hombre que vivía en Tierra Blanca, un hombre tranquilo, que no lastimaba a los ciudadanos, no los perseguía, no los hostigaba, no los extorsionaba. Claro, el tamaño del tráfico en aquella época no tenía la magnitud de ahora, se dedicaban sobre todo a la amapola y a la marihuana, no había cocaína. La cocaína fue un fenómeno hasta los 70s. Gomeros les llamaban, me acuerdo de Sí. una expresión, mi mamá alguna vez lo escuchaba Sí, eso. pero no se metían, entre comillas, con la población civil. Se mantenían aislados, hacían sus acuerdos y sus negocios de una manera no tan grosera, evidente. Por supuesto, el problema del narco, y esto vale la pena aclararlo, porque normalmente se culpa a los gobiernos estatales, que pueden tener o no mayor relación con ellos, como se ha dicho que tiene Rocha ahora, pero el narco siempre ha sido protegido desde México. ¿Y quién es responsable del combate al crimen organizado? Es el gobierno federal. Es el gobierno federal, así es. Como bien dice, eso no exime que Sí. pues se respete el Estado de Derecho en los estados y que se haga la parte que corresponde, no al revés, pues complicidad. Bueno, o alguien me decía, no son socios, son empleados esclavos, porque hasta un empleado puede presentar su renuncia y ya se para su relación laboral. Pero estos se entregaron por claro completo. Es que Morena se alió con el narco para ganar las elecciones. Entonces, ¿está de acuerdo en la solicitud del PRI al INE formal, presentada ya la semana pasada, para que pierda su registro como partido político Morena? Porque lo que es en realidad es el cártel más poderoso y más mortal del mundo, no un partido político. No conozco la solicitud en detalle que hizo Moreno, pero sí se ha planteado ya la posibilidad que de Estados Unidos se califique a Morena como organización terrorista. Es algo que está en el horizonte de opciones que puede sucedernos. Algo con lo que le gustaría cerrar dentro de este panorama negro, oscuro, que es justo también ese momento cuando va a amanecer. Entonces, el llamado a los sinaloenses sí. Yo les aseguro a mis paisanos, a los que me conocen y a los que no también, podemos salir adelante. Los sinaloenses tienen la energía, el coraje, el talento, la imaginación para sacar esto y vencer toda esta adversidad con trabajo, con unidad, con esfuerzo, con inversión productiva. Lo podemos hacer. En la acuicultura podemos hacer maravillas y también lo podríamos hacer en muchas áreas industriales. Por ejemplo, Sinaloa destaca en la industria de alimentos. Aquí está la empresa más importante de atún. Está también una de las empresas más importantes empacadora de carne.
y destacamos, como sabes, en la producción agrícola y pesquera. Podemos hacer muchas cosas más. Y los sinaloenses son capaces. Yo no tengo duda que sean capaces. Lo que yo he visto en la acuicultura lo demuestra, lo que han hecho en la horticultura lo demuestra, lo que se ha logrado en turismo lo demuestra. Poca gente sabe que Mazatlán es uno de los puertos turísticos que menos apoyo federal ha recibido. Los Cabos, Loreto, incluso Cancún. Vallarta, Cancún, ha recibido cantidades multimillonarias de inversión federal. ¿Sí? Por ejemplo, el puerto de Topolobampo, que es obra federal, podría tener un gran futuro turístico. El lugar es maravilloso, la bahía de Oguira, la bahía de Topolobampo. Podemos hacer muchas cosas más. Necesitamos un buen gobierno. Necesitamos un gobierno apasionado por Sinaloa, interesado por su gente. ¿Sí? Entonces, déjame insistir en el llamado que hizo Mario Zamora. Aquellos que aspiran al gobierno deben estar impuestos a ir unidos y ponerse de acuerdo en que uno solo de ellos sea el candidato. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, tienen que arreglarlo entre ellos y entre los partidos políticos. Y entre los ciudadanos, no Sí. puede ser un tema solo de los políticos y solo de los partidos, yo insisto. Es Claro, más allá. Sí, deben consultar la opinión pública. Y coincido plenamente, somos un estado geográficamente ubicados en un lugar privilegiado, somos bendecidos de Dios. Sierra, valle, costa, mar, ríos, todo. Y la forma de ser nuestra se distingue en todos los aspectos, en todas las materias. Lamentablemente también en lo negativo, pero somos muchos más y no es una frase hueca, es la realidad. Somos muchísimos más. Los que somos buenos y somos honestos y somos de trabajo, hoy tenemos que mostrarlo y sacar esa casta, esa resiliencia, esa valentía, ese carácter que nos distingue para unirnos sí o sí y sacar a estos delincuentes de las posiciones donde tanto daño le han hecho a nuestro estado y a nuestras familias. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias por gracias, estar Paola. aquí. Se nos fue el tiempo como agua. Sí. Vamos a estar muy atentos de los comentarios, las preguntas que puedan hacer. Aquí va a estar pendiente ingeniero Jaime Sánchez Duarte, una servidora. Ayúdenos a compartir y déjenos su opinión. ¿Están de acuerdo con nosotros? No. Para ser más ratificante. Vamos a ver qué tanto se eleva el rating para tener segunda parte, ingeniero. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Diálogos por Sinaloa. Gracias.